Sean bienvenidos a una nueva historia. Esta historia va a tratar sobre un filme de culto de los años 90. Así que si de verdad quieres ver completo este video, te recomiendo que vayas de una vez por palomitas, por una cobija, te pongas audífonos y vivas la experiencia de esta historia junto conmigo. Que ya están aquí, porque de verdad estaba muy emocionada de poder contarles esta historia, que es una de mis películas favoritas. Creo que eso se los voy a decir en muchísimos videos, porque tengo muchísimas películas favoritas. Vamos a hablar sobre la película El Cuervo, o The Crow en inglés, como lo dice la playera. Esta película fue lanzada en el cine en el año de 1994. Se considera una película de culto por muchas razones de las que vamos a estar hablando precisamente en este video. But sometimes, just sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right. Antes de comenzar con estos datos curiosos o con esta historia que les quiero contar sobre la película, les quiero decir que es una de las películas que más me gustan de los años 90. Es una película que yo les recomiendo mucho que vean si es que no la has visto. A lo mejor puede ser que no la hayas visto si es que aún eres un poco joven o si ya eres más ruquillo como yo. Y les voy a decir en un momento más por qué deberían de verla. Pero vamos a comenzar primero con la historia. El Cuervo está basada en una serie de cómics creada por James O'Barr, de quien estaremos hablando más adelante. El Cuervo cuenta la historia de un músico de rock llamado Eric Draven y de su novia Shelley Webster. Estos dos personajes son como los principales de esta historia y bueno, viven un acontecimiento un poco feo, bueno, no un poco, la verdad, muy terrible en la noche previa a Halloween. Es bueno mencionar que estos personajes comparten un amor sumamente intenso, de verdad, un amor totalmente que se ve como se derrocha en la pantalla. Si lo puedes ver, lo puedes sentir, casi lo puedes tocar. Es un amor muy grande el que tienen estos dos personajes. Y lamentablemente esta historia de amor o este amor que les decía termina en una noche previa a Halloween, cuando unos matones o unos ladrones, por así decirlo, entran a su departamento y los asesinan brutalmente. Después de esto, la escena que sigue o lo que podemos seguir viendo en el avance de la película es que ha pasado un año y en Detroit, en la ciudad de Detroit, todo sigue completamente normal, no ha pasado nada. Pero estamos ubicados en un Detroit también un poco fantasioso, un poco distinto, es como ciudad gótica, por así decirlo. Recuerden que está basada en una historia de cómic, por lo cual algunas cosas son fantasiosas o de ciencia ficción. Pues ha pasado un año a raíz de este acontecimiento donde se meten esos matones a un departamento y matan a una pareja que estaba así en pleno amor, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, estamos a punto de llegar nuevamente a la noche de Halloween, cuando pasa una de las cosas más importantes de esta película. Al llegar a la misma noche del siguiente año, Eric resucita gracias a un cuervo, y él resucita con la única intención de vengarse. Es ahí donde la historia comienza realmente. Y si se están preguntando por qué se llama El Cuervo, bueno, pues creo que lo acabo de decir. Precisamente es un cuervo el que se para en su tumba y el que hace que este personaje de Eric Draven vuelva a la vida. No es como que reencarne ni nada de esto, simplemente regresa a la vida por una noche, por así decirlo, con el único objetivo de venganza. Recordemos que la noche de Halloween, o la noche de todos los muertos, depende en qué cultura o en qué país estés, en esta noche se dice que es cuando las almas regresan o se abre como un portal para que los dos mundos, tanto de los vivos como de los muertos, puedan convivir por un ratito o por una noche. Entonces es en esta noche cuando un cuervo llega y se sitúa en la tumba de Eric y lo hace resucitar. El cuervo obviamente tiene como una analogía, como una figura un poco como de guía espiritual, que lo va a acompañar obviamente a lo largo de toda esa noche que él va a recorrer, haciendo justicia y venganza. Y precisamente eso es lo que representa el cuervo. Es como la conexión entre los dos mundos, de los vivos y de los muertos. Y es aquí donde vemos que Eric regresa siendo él, pero de una forma un poco más oscura. Bueno, la verdad, más oscura de lo que lo recordamos hace un año pasado. Is that gasoline I smell?
y él regresa con dos únicos objetivos, lo que es venganza y justicia. Venganza porque pues por las personas que obviamente terminaron con la vida de él y de su novia, y justicia porque vemos que también en el desarrollo de la historia hay una niña que desde el principio que ellos aparecen en escena, esta niña estaba como muy encariñada con ellos dos, como que era su amiga y pues ellos la cuidaban. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que la mamá de esta niña como que no la cuidaba para nada, se dedica a unas cosas muy grotescas, muy malas, y entonces se deslinda completamente de su hija. Entonces esta niña como que anda sola por ahí por allá y estaba muy encariñada con ellos. Así que Eric regresa precisamente para hacer justicia, no nada más por ellos, sino también por la situación de ella, y se encarga muy bien de que ella y de que su mamá principalmente tenga una lección bastante buena que haga que por favor y por primera vez se haga responsable de su pequeño. Ya les conté un poquito más o menos de qué trata la historia, la verdad es que no se las quiero spoilear tanto, me gustaría muchísimo que la vieran. Pero bueno, El Cuervo la verdad es que es una historia muy bien narrada. ¿Por qué? Porque va precisamente al punto. La verdad es que el guión se encargó de no darnos un montón de cosas, de ideas, de historias. Simplemente va al punto. Hay dos personajes que mueren y el personaje principal, que en este caso es Eric, regresa a la muerte por justicia y por venganza. No hay más. Pero está muy bien contada. De verdad, te hacen ver pues el amor de una forma muy diferente. Mucha gente me ha preguntado cuando ve la portada de la película o yo se las cuento que si es de miedo o de suspenso. Y la verdad es que no tiene nada que ver con esto. Sí es una película oscura, pero no tiene nada que ver con terror, con suspenso, ni nada de esto. De hecho es una historia de amor contada muy diferente y pues de una forma muy gótica. Vamos a ver por qué. Como les comentaba, es una película de culto de los años 90. Se ha hecho de culto por diferentes razones. Una, yo creo que la primera que podemos decir es lo que les comentaba, que es una historia de amor completamente diferente y la verdad es que tiene todo para hacer una historia completamente gótica. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un personaje que regresa obviamente de la muerte, ya estamos hablando como de la muerte en sí, estamos hablando de algo de misterio y pues que obviamente regresa para vengar a su amor y a una pequeña que era su amiga, como les había contado. En segunda, es que cuenta con un soundtrack bastante bueno, que obviamente en cuanto salió la película la calificó como uno de los cómics más comprados, no por los típicos fans de cómics de superhéroes y así, sino que se vendía más y lo compraban más personas en las tiendas de música, donde tú ibas y comprabas algún acetato o así, ahí lo vendían y ahí fue donde de verdad se vendió muchísimo. Un dato curioso, y creo que es el más curioso sobre la historia en sí, no sobre la película, es que es una historia autobiográfica. James O'Barr, que es el creador de esta serie de cómics que ya les había dicho anteriormente, tuvo un episodio muy traumático para él en 1978, cuando su prometida fue asesinada. La atropellaron y el que la atropelló pues obviamente iba en estado de ebriedad. Ella lamentablemente murió y él quedó pues devastado por esta situación. Lamentablemente, y como pasa en la justicia en muchos países, el conductor de este auto que hizo que perdiera la vida a su prometida quedó libre 6 meses después, por lo que James realmente estaba completamente enojado con las autoridades y con él mismo. Así que él dice que lo único que se le ocurrió fue enlistarse en la Armada de Estados Unidos y lo mandaron a Berlín por un largo tiempo. Fue en este lugar en Berlín, mientras estaba en el pelotón, que él escribió esta historia. Y él dice que realmente es la historia de Eric Draven como su pedazo muerto de él, porque él dice que esta historia lo ayudó muchísimo a salir adelante, pues de toda esta depresión tan grande que había vivido por su novia, que no pudo hacer justicia por ella y que encima de eso pues él tampoco ya no tenía ganas de vivir, por eso se había ido a enlistar y pues prácticamente a buscar a la muerte. James O'Barr narró incluso que El Cuervo era como un diario para él. Él no lo empezó como una serie de cómics o no pensaba decir, bueno, voy a hacer una historia de esto para que algún día sea muy famosa. No, realmente fue como la parte en la que él empezó a sanar un poco su dolor y al expresarlo de esa forma artística empezó a escribir como un diario, pero a la vez poniéndose a él mismo como si fuera un personaje de ficción, en este caso un tipo superhéroe, que regresa a hacer justicia para un hecho muy traumante que fue el que lo llevó hasta ese lugar. Cuando él regresa a Estados Unidos, dice que fue Caliber Press quienes prácticamente le dejaron así como muy a la de fuerzas, tenían que rellenar contenido en el periódico y le dijeron, ¿sabes qué? Publica uno de tus cuentos, una de tus cosas que tengas, y él sin pensárselo 2 veces, inmediatamente puso la primera parte del Cuervo. En cuanto salió así a la luz y todo el mundo lo empezó a leer, fue un éxito total y entonces él empezó a poner la siguiente parte del Cuervo,
en este periódico que es Caliber Press. Como les comentaba anteriormente, en cuanto salió esta historia, luego firmó, hicieron contrato y fue cuando ya le imprimieron como sus cómics bien. Y fue, híjole, así súper venerado por toda la subcultura gótica y rock de los años 70s, 80s y bueno, se empezó a vender bastante bien y como les digo, se vendió muchísimo más en las tiendas de discos que pues en una librería o en una tienda de donde venden cómics o periódicos, no sé, donde normalmente los encuentras, ¿no? Se vendió muchísimo más dentro de este género porque pues podemos decir que realmente la historia como está contada, por como es autobiográfica, es pues sí, es una historia alternativa y muy underground de esta escena completamente gótica y rockera. Pero bueno, si nos vamos con más datos curiosos sobre esta película, también se dice que la película en sí, o bueno, la historia está como condenada o maldita, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque obviamente la historia se creó a partir de una tragedia. Y esta tragedia pues fue la que detonó que esta historia saliera a la luz y luego cuando se rueda la película, pues lamentablemente el actor Brandon Lee falleció durante la filmación. Este fue un hecho que hizo que la película en cuanto salió al cine, pues obviamente fue una película póstuma. Entonces también fue como un poco el morbo de que toda la gente quiso ir a verla, porque aseguraban que la escena de su muerte se veía en la película y todo esto, aunque en realidad la familia y los juzgados han dicho que no, que esta escena se eliminó y que no se ve absolutamente nada. La película se estrenó en 1994 y como les comentaba, fue un filme póstumo. Obviamente esto generó muchísima morbosidad para que la gente fuera a verla, pero en cuanto la gente la vio, quedó muy impactada con la historia y les gustó muchísimo. Entonces, incluso el creador de las series, que es James O'Barr, ha comentado esto, que pues lamentablemente fue lanzada esta película y esta historia por dos tragedias, pero pues que al final la historia se quedó en cada uno de nosotros y que les gustó muchísimo a todo el público y que él se queda muy satisfecho con eso. Y bueno, vamos a hablar sobre este gran actor que es Brandon Lee, que para mí la verdad es que hizo una representación del cuervo muy fiel y a mí me gustó muchísimo, la verdad es que cómo actúa. Creo que si ustedes lo ven van a poder sentir el cambio tan drástico que hace de cuando Eric Draven está vivo a cuando ya es una persona muerta, que de verdad viene ya nada más por justicia y por venganza. Me gustaría mucho hablarles en otro video sobre la historia de Brandon Lee y sobre como el misterio que hay alrededor de él, porque no nada más habla de su muerte, sino también como de su familia. Tiene mucho que ver, es mucho, de verdad tardaría otro video, entonces mejor lo dejamos para otra historia después. De hecho, me atrevo a decir que en aquel momento Brandon Lee hizo la personificación del cuervo como la hizo y la representó Heath Ledger de El Guasón. O sea, de verdad fue el personaje que le quedó y que le quedó súper bien y pues con el que se quedó, porque hasta ahí llegaron los dos lamentablemente. Pero lo hizo bastante bien y siempre va a ser el icónico personaje del cuervo con Brandon Lee. Eso de verdad no se va a ir de la historia del cine nunca. Pero como les comentaba, Brandon Lee falleció lamentablemente durante las últimas escenas del rodaje de esta película porque alguien de la producción, de lo cual se dice y hay teorías que pudo haber sido incluso planeado, pues olvidaron quitar un casquillo de una bala pues verdadera. Normalmente en una película, en una producción, usan balas de salvia, estas balas donde nada más se escucha como el detonazo, pero no lanzan la bala tal cual. Entonces esto no fue lo que sucedió y en una escena donde están rodando con muchos disparos, pues es donde al parecer le da un impacto en el estómago con esta bala y lamentablemente pierde la vida inmediatamente. Y si les suena el nombre o el apellido de Lee es porque sí, Brandon Lee era el hijo del famoso maestro de artes marciales Bruce Lee, quien recordamos, o bueno, si no lo saben, si no lo recuerdan, pregúntenle a sus papás, de seguro ellos vieron alguna película de este famoso actor que realmente era un maestro en las artes marciales, de verdad lo ves y dices wow. Vamos a hablar ahora de lo que se anunció el año pasado. Y es que el año pasado se anunció que esta película iba a tener su próximo remake. ¿Qué quiere decir el remake para los que no lo conocen? Quiere decir que van a volver a lanzar la misma historia, pero obviamente de una forma contada diferente, con un nuevo director, con nuevos actores, nuevos, no personajes, pero sí como nuevos actores en pantalla que vamos a estar viendo. Y pues puede haber incluso variaciones en la historia, ¿no? A lo mejor si en la historia pasada algo era rojo, acá puede que sea azul o cositas así. James O'Barr, que es el creador de la serie de cómics de
del Cuervo, ha dicho que realmente está muy feliz por este remake. Al principio como que no quería hacerlo porque no quería desencadenar nuevamente esta historia. Supongo que obviamente para él ha sido muy difícil, pues todas las tragedias que ha traído la historia que él creó, ¿no? Pero pues él dijo que está muy feliz de hacerla porque dice que de verdad van a mostrar a un Cuervo mucho más leal y mucho más fiel a lo que él trataba de representar en los cómics, que él dice que es como si fuera un ave fénix, por así decirlo, que nace de las cenizas y que llega a hacer su rollo con fuego y a matar a todos. Se ha hablado muchísimo de este remake. La verdad es que hasta el año pasado pues fue que ya lo confirmaron, porque durante años no lo habían querido hacer. Dicen muchas casas productoras que es porque la película está maldita, porque la historia pues va a costar muchísimo más, ahora que ya cuesta más, porque en aquel entonces se hizo con un presupuesto normal, por así decirlo, pero ahorita ya sería una gran película. Y fue hasta el año pasado que se confirmó que el nuevo personaje del Cuervo sería interpretado nada más y nada menos que por Jason Momoa. Sí, el que vimos haciéndola de Aquaman, o si viste Game of Thrones, pues de seguro sabes muy bien quién es. Jason Momoa de verdad está muy feliz de realizar esto, dice que es como un tributo también a toda la historia del cine que a él le encanta muchísimo, y de hecho publicó una historia en su Instagram el año pasado diciendo que ya había pasado bastante tiempo, que había esperado mucho tiempo y que está muy feliz para poder comenzar la producción de la película, que se supone que se va a empezar a rodar en este año a finales del 2018, así que pues esperemos a ver qué tal. La verdad es que yo creo que va a ser una muy buena película. Creo que Jason Momoa sí va a interpretar muy bien al personaje, pero yo me quedo muchísimo con la película de los años 90. No es lo típico de Marvel, así que siempre ves. De hecho, la cuarta película es protagonizada por Edward Furlong, quien es el niño que hace a John Connor en Terminator 2, El Juicio Final. Está muy buena, véanla también. Pero pues la verdad es que no tuvieron tanto éxito, la verdad es que no a nadie les gustó. Así que simplemente vean la película número 1 y esperemos que el remake sea muy bueno y que de verdad que le haga honor a la historia y a lo que vale esta gran historia de amor gótica. El soundtrack de la película tiene un poco de metal industrial y de gótico. Podemos encontrar a Pantera, a Rage Against the Machine, a The Cure, entre otros. El tema principal es It Can Rain All the Time, que la verdad esta última canción de la que les hablé, el mensaje que transmite, si lo pueden buscar en YouTube, está muy bonito y creo que queda muy bien con la película. Y pues para todas las personas que a lo mejor sí la quieren ver pero como que no, se la has recomendado a alguien y dicen no, es que es muy gótica, que sí es muy gótica la película, y que a lo mejor dicen, no, es que es muy alternativa, como que no, pues sí lo es, pero la verdad es que vale muchísimo la pena que lo veas. Si es que te gusta como ver películas generacionales o de culto, es una película que va a trascender muchísimo y que es una película de culto de los años 90, no me voy a cansar de decirlo, porque de verdad marcó muchísimo esta generación por muchos aspectos. Incluso es una película que si a ti te gusta, no sé, las películas de romance o de comedia o simplemente de superhéroes, pues te va a gustar. La verdad es que te va a atrapar muchísimo y no es nada, la verdad, véanla, está muy buena. Pónganse la playera como yo. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video sobre el cine. Pues estuvo bastante oscuro. Creo que hemos estado muy oscuros últimamente en esta sección de este canal. Pero bueno, vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Tú no te preocupes que por aquí vamos a hablar de bastantes cosas, así que date la vuelta la próxima semana y vas a ver que vas a encontrar otro video que te va a encantar. Así que si te gustó por favor compártelo, coméntame aquí abajo pues lo que tú gustes, aunque sea simplemente darme un saludo o dime, oye Pami, ¿qué crees? Ya la vi, me gustó, no me gustó, el por qué. Estaría padre que también me lo dijeras. Me gusta mucho leerlos, de verdad, escríbanme. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te llegue la notificación de cuando suba otro video de estos. Y bueno, es todo por el momento, me despido y los veo en el próximo video. Espero con otra historia más que contarles. Bye.